Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte primera, el universo central y los superuniversos, y vamos a continuar con el documento número 14, el universo central y divino, el universo central de Abona. De este documento habíamos visto una pequeña introducción y 3 epígrafes. El primero, el sistema paraíso-Abona; el segundo, la constitución de Abona; y el tercero, los mundos de Abona. Y hoy vamos a ver un epígrafe. Claro, según va avanzando en el documento, son cada vez más interesantes, más atractivos, más entretenidos. El de hoy es las criaturas del universo central. ¿Quién vive allí? Es el epígrafe 4 y bien, pues sin más preámbulo vamos a comenzar la lectura y comentario, que dice así. Hay 7 formas básicas de cosas y seres vivientes en los mundos de Abona, y cada una de estas 7 formas básicas existe en 3 fases distintas. Cada una de estas 3 fases distintas se divide en 70 divisiones principales, y cada división principal se compone de 1000 divisiones menores, que a su vez se subdividen y así sucesivamente. ¿Qué nos está queriendo decir el libro de Urantia con las formas básicas de vida en el universo central de Abona? Las formas básicas de vida, tipos de formas básicas de vida. Bueno, lo primero que hay que enterarse es de cuáles son las 7 formas básicas de vida. Y fijaos, nos va a hablar de 7 niveles de realidad o 7 niveles dimensionales, como ahora vulgarmente lo conocemos. Fijaos, nos dice 1 material, 2 morontial, 3 espiritual, 4 absonito, 5 último, 6 coabsoluto y 7 absoluto. Claro, nosotros cuando hablamos de los niveles dimensionales, habitualmente nos referimos a las densidades de existencia. Y entonces le ponemos el número delante, pues la 1D, la 2D, la 3D, la 4D, y así vamos subiendo. Y bueno, pues se puede llegar hasta la 12D o la 13D o la 14D. Hay por ahí opiniones de todo tipo, revelaciones sobre cuáles son las diferentes densidades, pero los niveles dimensionales tienen otra significación. Los niveles dimensionales implican, y ahora vamos a hacer un poco de armonización, porque el libro de Urantia de esto no habla. El libro de Urantia se queda simplemente en establecer 7 niveles de realidad. Los acabamos de leer. Lo que pasa es que para poder armonizarlo tendríamos que claramente tener conciencia del concepto de multidimensionalidad. Multidimensionalidad implica que los que estamos ahora mismo en el nivel 7, bueno, el libro de Urantia los enumera al revés. El más alejado del espíritu, el material, le llama el 1, pero bueno, es lo mismo. Nosotros habitualmente aquí en Espacio Sutil, al más alejado de la realidad, siguiendo, por ejemplo, pues a Ramta, le denominamos el séptimo, porque Ramta habla que desde punto cero se va descendiendo por niveles dimensionales cada vez más densos. La densidad es una de las características de los niveles dimensionales, pero no es el conjunto de características que pueden definir un entorno de realidad. Y acabamos en el 7, que es el que llamamos aquí en Espacio Sutil el físico material. El libro de Urantia le llama el material. Bien, la diferencia, la armonización que tenemos que hacer con estos 7 entornos de realidad que determinan, según el libro de Urantia, los diferentes tipos de formas básicas de vida en Urantia, es que en el entorno de realidad físico-material, las criaturas, los seres, las conciencias, terminología armonizada,
que nos desenvolvemos en este séptimo nivel, solamente percibimos la densidad físico-material. No obstante, si nos trasladamos a el sexto nivel de realidad, que el libro de Urantia le llama el morontial y nosotros conocemos vulgarmente por el astral, pues ahí nos encontraríamos que las conciencias del astral perciben el astral, pero perciben también el cuerpo sutil astral que todos los personajes físico-materiales conllevamos y que todos los elementos y todas las cosas físico-materiales conllevan. ¿De acuerdo? Y si subiésemos, por ejemplo, en la terminología al nivel dimensional espiritual, terminología del libro de Urantia, que sería el quinto, según nosotros lo decimos, o el tercero, enumerando al revés, como hace el libro de Urantia, veríamos que las conciencias de personaje que están desenvolviendo su experiencia en ese momento, en ese nivel quinto, perciben lo propio del nivel quinto, lo espiritual, pero también perciben lo morontial, dicho por nosotros más vulgarmente astral, y también perciben lo físico-material, dado que en el cuerpo astral se encuentra superpuesto el cuerpo de ese nivel dimensional antecedente previo, que aquí le denominan el espiritual. Y en el físico material no solo tenemos superpuesto el cuerpo astral, sino también el cuerpo espiritual. Bueno, nosotros a veces hemos denominado a ese nivel de realidad el mental, pero estos son terminologías, ¿no? Lo importante es captar la idea, captar la idea de que desde punto cero se va descendiendo en niveles de densidad. Esa es una de las características de los niveles de realidad y lo que debemos entender es el concepto de multidimensionalidad. Es importante que entendamos el concepto de multidimensionalidad, es decir, eso significaría que estamos en el mismo espacio conviviendo los 7 niveles dimensionales y los de los más altos niveles dimensionales perciben el cuerpo de conciencia correspondiente a su nivel que las conciencias que habitan los niveles dimensionales inferiores llevan superpuestas. Esto se entiende perfectamente cuando decimos, no, es que el humano tiene varios cuerpos energéticos sutiles superpuestos y se empieza a nombrar, pues tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, los cuerpos semiespirituales. En cada tradición espiritual se denominan de una forma, el causal, el búdico, el álmico, el no sé qué, no sé cuántos. Bueno, da igual. Cada uno de ellos corresponde a un nivel dimensional, que es precisamente en ese nivel dimensional donde se utiliza ese cuerpo, que es una envoltura energética. Es un cuerpo como el físico, pero cada vez más ligero y, bueno, pues va perdiendo la definición física inmediatamente en cuanto que la sede de experiencia de la conciencia es otra. ¿De acuerdo? Pero tenemos que entender muy cabalmente este concepto de multidimensionalidad, porque si no, no vamos a entender bien lo que nos está diciendo el libro Durante aquí. Pues bien, una vez que nos define que hay 7 formas básicas de cosas y seres vivientes en los mundos de Abona, y dice material, yo prefiero llamarle físico, porque el físico material es lo del séptimo nivel dimensional, es lo nuestro, pero en el sexto nivel sería físico morontial. En el nivel quinto sería físico espiritual. En el nivel del universo central de Abona ya lo estuvimos viendo. Podríamos hablar del físico abonal. Decía los epígrafes anteriores, mientras que vosotros tenéis no sé, 18, yo no soy químico, elementos químicos en la tabla periódica de elementos, en el universo central de Abona tiene más de 1000. Entonces, no podríais percibir las personas humanas si os situasen en
el universo central de Abona. No percibiríais nada, porque es un entorno de realidad completamente diferente. No obstante, es una densidad equivalente a la densidad material. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el libro de Urantia? Que en el universo central de Abona lo que hay es una multidimensionalidad. Pero a diferencia de aquí, en nuestro entorno físico-material, que las conciencias de personaje de aquí solo percibimos lo de nuestro entorno, en el universo central de Abona, todas las conciencias perciben todos los niveles multidimensionales. Todos los niveles dimensionales. Es el concepto de la multidimensionalidad. Y entonces ahí se convive. Ahí ya no hay separaciones. Ahí todos perciben las diferentes densidades y conjunto de características de cada nivel dimensional. Y conviven. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener esto muy en cuenta para poder entender qué nos quiere decir el libro de Urantia. Pues bien, dice que hay 7 formas básicas, vamos a volver a repetirlo: material, morontial, espiritual, absonito, último, coabsoluto y absoluto. Los nombres no importan demasiado, pero ya entraremos en, aunque hemos explicado varias veces más o menos qué significaría, por ejemplo, pues material, morontial y espiritual serían los niveles finitos. Luego estaría los niveles absonitos, que serían absonito y último, y luego los niveles absolutos, que serían coabsoluto y absoluto. Es decir, también se puede dividir en 3, lo finito, lo absonito y lo absoluto. Pero bueno, que las divisiones y las nomenclaturas son simplemente resignificaciones que se realizan de palabras humanas para que podamos entender un poco qué nos están explicando. No son definitivas, no se llaman así nada más que para nosotros. Y entre nosotros, pues en un idioma se llaman de una manera y en otro idioma se llaman de otra. De verdad, esto hay que tenerlo clarísimo para no enredarse con las terminologías. Hay que entender el contenido, no la forma. Pues bien, nos dice que de las 7 formas básicas, estas se dividen en 3 fases distintas y cada una de estas fases en 70 divisiones principales, y cada división principal en 1000 divisiones menores, y así se sigue dividiendo sucesivamente. Pero solamente con las divisiones menores, pues tendríamos que ver que en el universo central de Abona tenemos pues 7 por 3, 21 por 70, 21 por 7, 240, 20 por 7, 140 y 1 por 7, 7, 147 por 1000, 147.000. ¿De acuerdo? Pero eso se sigue subdividiendo. Estaba yo haciéndome un cálculo diferente y me estaba equivocando yo mismo solito. Bueno, el caso es que esto tiene algo que ver con la cuestión de las octavas. A nosotros hay algunas tradiciones espirituales que nos hablan de las octavas. Pues, por ejemplo, las octavas sería lo que la tradición hermética nos diría que son, pues, precisamente los niveles de densidad, pero que luego se transforman en entornos de realidad completamente diferentes uno de otro. Una de las características es la densidad, pero no es la única. Por ejemplo, la 1D se podría asimilar al mundo mineral, la 2D al mundo vegetal, la 3D al mundo humano, la 4D al mundo pues astral, la 5D al mundo mental. Y entonces, en cada entorno de realidad, las subdivisiones implican pues que hay 7 tránsitos evolutivos, 7 tránsitos evolutivos espirituales, intelectuales, emocionales y energéticos. Es que se evolucionan todo. Y además se evoluciona en lo personal y en lo impersonal. En fin, no nos vamos a entretener ahora mismo con esto porque sería enredarnos demasiado. Llevamos 15 minutos y no hemos empezado. Pero que se entienda un poco lo que se quiere decir en el libro de Urantia cuando se habla de todos estos tipos básicos de formas de vida en el universo central de Abona. Y ahora vamos ya a continuar el epígrafe, y dice así:
La descomposición y la muerte no son parte del ciclo de vida de los mundos de Abona. Son a ver, nosotros vivimos 90 años, pero tenemos ya constancia de que otras civilizaciones avanzadas donde hay humanos con forma, no solo inteligencias similares a la humana, sino forma humana, y viven pues 10 veces más. Entonces, bueno, pues ¿qué le ocurre a los nativos de Abona? Que son eventuados. Es decir, los nativos de Abona existen desde siempre, porque el universo central de Abona es eterno, y sus ciclos vitales no incorporan la descomposición y la muerte, simplemente la transformación y la evolución en esos 4 niveles: espiritual, intelectual, emocional y energético, ¿de acuerdo? Por explicarlo de una forma un poco burda, se van transformando, no mueren, ¿de acuerdo? Se van transformando completamente. Ahora veremos cuáles son sus ciclos evolutivos, que lo explica este epígrafe muy bien. En el universo central, las cosas vivientes más bajas sufren la transmutación de la materialización. Yo diría la transmutación de la constitución energética que tienen. Su energía se va transformando. Igual que ahora los humanos estamos, junto con el planeta, elevando nuestra frecuencia vibratoria y transformándonos en cierto sentido, pues ellos no mueren, ellos se van transformando. Cambian de forma y manifestación, pero no se resuelven en un proceso de descomposición y muerte celular. Metamorfosean, podríamos decir. Los nativos de Abona son todos los vástagos de la Trinidad del Paraíso. No tienen progenitores, no nacen de nadie y no se reproducen. No podemos describir la creación de estos ciudadanos del universo central, de los seres que no fueron creados. La entera historia de la creación de Abona es un intento de poner en términos espaciotemporales un hecho de eternidad que no tiene ninguna relación con el tiempo ni con el espacio, tal como el hombre mortal los entiende. Es que el universo central de Abona es eterno. Los superuniversos, los 7 superuniversos del tiempo y del espacio, ya sí son creados y tienen una historia de principio y final. Pero el universo central de Abona es eterno. Y un poco para recordar cómo se crea el universo central de Abona, vamos a venirnos al prólogo. En esta serie de El libro Durantia, el prólogo lo denominé conceptos básicos. Y vamos a leer. Y dice así. Esto habla del origen primordial y primigenio de toda realidad, de lo que Ranta diría el vacío, de esa mente infinita, de esa nada infinitamente potencial que desea actualizarse para experimentarse. Fijaos, como lo percibiese una criatura espaciotemporal, el origen y la diferenciación de la realidad, el eterno e infinito yo soy, el vacío, logró la liberación de la deidad a partir de la liberación de las cadenas de la infinidad no cualificada mediante el ejercicio del libre albedrío inherente y eterno. ¿Esto qué significa? Pues que una nada, una mente infinitamente potencial, un vacío, sin embargo autoexistente, decide liberarse de esa infinidad potencial y empezar a manifestarse específicamente para autoexperimentarse. Por eso logra la liberación de las cadenas de la infinidad no cualificada y se empieza a manifestar cualificadamente y empieza con las diferenciaciones. ¿Por qué? Por propia voluntad, dice el libro Durantia, mediante el ejercicio del libre albedrío inherente y eterno, característico de ese ser originario y primigenio, de ese yo soy. Y este divorcio desde la infinidad no cualificada
desde la infinita potencialidad, produjo la primera tensión absoluta de la divinidad. Esto es lo que explica Ranta de que surge un pensamiento sobre sí mismo que genera la posibilidad de autocontemplarse. Y entonces surge, dice el libro de Durantia, la tensión absoluta de la divinidad. Deja de autopercibirse, de autoconocerse internamente y empieza a percibirse por primera vez una parte a la misma parte de sí mismo. Esto yo lo digo balbuceando, lógicamente, pero no puedo decirlo de una manera más técnica porque esto es muy complejo. Esta tensión de diferencial en infinidad se resuelve en el absoluto universal que funciona para unificar y coordinar la infinidad dinámica de la deidad total y la infinidad estática del absoluto no cualificado. Ahí empiezan a diferenciarse aspectos personales e impersonales, potenciales y actuales. Y sigue diciendo, y esto es a lo que venía, este primer párrafo que he leído era un poco antecedente para que no pillase de sopetón lo que voy a leer ahora. En esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad, volviéndose el Padre eterno del Hijo original. Segunda diferenciación. Después de la primera diferenciación, que supone una autoobservación, ya hay una diferenciación. El yo soy se convierte el Padre eterno del Hijo original. Ya hay dos identidades. A la vez que simultáneamente se volvía la fuente eterna de la isla del paraíso. ¿Veis? Padre e Hijo lo personal, el paraíso lo impersonal. En coexistencia con la diferenciación del Hijo respecto del Padre y en presencia del paraíso, a la vez, en un orden diferente, primero es el yo soy, luego es el Padre, luego es el Hijo y la isla eterna del paraíso, y luego dice el libro de Durantia que en coexistencia con estas transacciones apareció la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Abona. El universo central de Abona es eterno, es coexistente con la segunda diferenciación del yo soy primigenio. Y surge a la vez que el Espíritu Infinito. Claro. Entonces, ¿qué les pasa a las criaturas de Abona? Pues que son eternas, que son coexistentes, son de siempre. Con la aparición de la deidad personal coexistente, Padre, Hijo y Espíritu, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, el Padre escapó como personalidad de la difusión, escapó de la infinidad y pudo manifestarse en el Hijo y en el Espíritu, que de otra manera hubiera sido inevitable esa difusión, por todo el potencial de la deidad total, es decir, nunca se hubiese actualizado si no hubiese empezado a manifestarse diferencialmente. ¿Cómo se va a actualizar en una sola entidad que no puede relacionarse con nadie porque es la única? Tiene que empezar a aparecer al menos dos. Y dos fueron las que aparecieron inicialmente, el Padre y el Hijo, después de esa autoobservación. Porque si no hay dos, si solo está el Padre universal, sigue siendo absoluto y por lo tanto no va a experimentarse ni a relacionarse con nadie. Tiene que aparecer por lo menos el Padre y el Hijo. Y luego ya aparece coetáneamente al Padre y al Hijo en el universo central de Abona, aspectos personales e impersonales, y luego aparece en el Espíritu Infinito, perdón, coetáneamente al Padre y al Hijo aparece la isla eterna del paraíso y en el mismo momento, porque ahí no hay tiempo, pero causalmente en un orden posterior, aparecen el Espíritu Infinito y el universo central de Abona, dado que el Espíritu Infinito y el universo central de Abona, perdón, el Espíritu Infinito procede del Padre y del Hijo y el universo central de Abona es el primer acto de la Trinidad, procede de Padre, Hijo y Espíritu. Esto es lo que quería aclarar porque así se va a entender perfectamente este párrafo que estábamos leyendo ya de nuestro epígrafe. Los nativos de Abona son todos los vástagos de la Trinidad del Paraíso, porque el universo central de Abona es el primer acto de la Trinidad del Paraíso que abarca el yo soy primigenio,
la Trinidad, es la deidad total. No es una asociación de Padre, Hijo y Espíritu. Son Padre, Hijo y Espíritu. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Pues es este. Es el primer acto de la Santísima Trinidad cristiana. Primer acto de la Trinidad del Paraíso urantiana es la creación coetánea, coexistente, simultánea del universo central de Abona y todo lo existente dentro. Ahí luego no va nadie a crear nada, como nos ocurre en los superuniversos, en nuestro universo local de Nevadón, que un hijo creador paradisíaco creó el universo local y luego creó a las órdenes de seres que después fueron constituyendo pues las constelaciones, los sistemas, los planetas, y los portadores de vida fueron poniendo la vida por allí. Que esto es la forma de explicarlo en manifestación del libro de Urantia, ¿de acuerdo? Luego hay que adaptarlo a la información que tenemos desde los planos de planificación, que es de las revelaciones posteriores. Bien, los nativos de Abona son todos los vástagos de la Trinidad del Paraíso. No tienen progenitores y no se reproducen. No podemos describir la creación de estos ciudadanos del universo central de los seres que no fueron creados. Estos son eternos. Fueron diferenciados o cualificados en la eternidad. Diferenciados o cualificados, al igual que Padre, Hijo y Espíritu, y Isla Eterna del Paraíso, y su propio universo en la eternidad. La entera historia de la creación de Abona es un intento de poner en términos espaciotemporales un hecho de eternidad que no tiene ninguna relación con el tiempo ni con el espacio, tal como el hombre mortal los entiende. Pero debemos conceder a la filosofía humana un punto de origen. Claro, nuestra mente no puede imaginarse ni el absoluto, ni el infinito, ni lo eterno, porque somos finitos, no podemos. Pero bueno, un atisbo de la idea sí que podemos tener. Y yo creo que es buen atisbo imaginarse la causalidad en vez de la temporalidad. Sucede todo a la vez, pero con un orden causal. Yo soy como vacío, primera diferenciación, autoobservación, primer pensamiento, luego diferenciación en 7, donde surgen los aspectos personales, impersonales. Ya vimos antes que no solamente surgían Padre, Hijo y Espíritu, sino los tres absolutos, absoluto universal, absoluto de deidad, absoluto no cualificado, son los potenciales. La infinidad potencial se distribuyó en 3, aspectos personales e impersonales, y una aglutinación de todos. Igual que la actualidad, Padre, Hijo, Espíritu, se divide en 3, y la Isla Eterna del Paraíso, aspectos personales e impersonales, y el Padre Universal, una aglutinación de todo. Todo esto tiene una simetría extraordinaria. Esto, en realidad, es una perfección de diseño maravillosa. Pero bueno, ya lo iremos entendiendo. Pero debemos conceder a la filosofía humana, repetimos, un punto de origen. Aun personalidades que están muy por encima del nivel humano requieren un concepto de principio. Pues ya hemos visto, el nivel finito no solo es el físico material, es el físico morontial, físico espiritual. Hay personalidades muy por encima de nosotros que son finitas y tampoco lo entienden. No nos consideremos los únicos que no lo entendemos. Sin embargo, el sistema Paraíso-Abona es eterno. Los nativos de Abona viven en los 1000 millones de esferas del universo central, en el mismo sentido en que otras órdenes de ciudadanía permanente habitan en sus respectivas esferas de natividad. Es que en los 7 superuniversos y en las 21 esferas sagradas del paraíso también hay órdenes de ciudadanía permanente. Nosotros somos unos evolucionarios y nosotros pues vivimos el ciclo evolutivo de vidas ascendiendo y desplazándonos como personajes hacia el centro del universo. Pero hay otras órdenes de seres que
en principio, durante toda una edad universal, permanecen como ciudadanos permanentes y se pueden salir de allí con muy pocas excepciones. Esto nos lo cuenta el libro Durantia también. Dice, los de Abona son ciudadanos permanentes, no se van de allí, en principio, salvo excepciones, para nada. Tal como la orden material de filiación vive en la economía material e intelectual, se refiere a Abona, y espiritual de 1.000 millones de sistemas locales dentro de un superuniverso, no se está refiriendo a Abona, perdón, se está refiriendo a nosotros, a los del séptimo nivel físico-material. Tal como la orden material de filiación vive en la economía material, intelectual y espiritual de 1.000 millones de sistemas locales dentro de un superuniverso, fijaos, de los 7 superuniversos, pues cada uno tiene 1.000 millones de sistemas locales. Un sistema local es mucho mayor a un sistema solar, mucho mayor, ¿no? Del mismo modo, en un sentido más amplio, esto es una analogía, viven y funcionan los nativos de Abona en los 1.000 millones de mundos del universo central. Bueno, una analogía, pero fijaos, 1.000 millones de mundos en un universo central. Los mundos son enormes, ya lo hemos ido viendo anteriormente, y el universo central de Abona es inmenso, en fin, no dice cuánto, pero yo me lo imagino mucho mayor que los superuniversos. Pero bueno, eso ya cada uno, como no lo dice tampoco con claridad. Bien, superada esa analogía, sigue diciendo, ¿acaso podríais considerar a estos habitantes de Abona como criaturas materiales en el sentido de que la palabra material se pueda ampliar para describir las realidades físicas del universo divino? Bueno, yo me he inventado una palabra que nosotros somos físico-materiales, en el astral son físico-morontiales y en Abona son físico-abonales. Y entonces, pues, aunque hay densidad, pero es un diseño completamente diferente al nuestro. El nuestro es muy pobre, 118 elementos químicos, el suyo más de 1.000. Ahí se veía claramente que nosotros allí no percibiríamos nada, porque no tiene nada que ver con lo físico-material. Pero sí tiene esa densidad, sí tiene esta densidad. Existe una vida que es peculiar de Abona y que posee significación en sí y de sí misma. Los habitantes de Abona sirven de muchas maneras a los descendientes del paraíso. Hay personajes en el espacio-tiempo descendientes. Nosotros fuimos descendientes. Y hay ascendientes. Nosotros ahora somos ascendientes, pero nosotros fuimos descendientes. Esto es un ciclo eterno, ¿eh? Al menos de larguísimas edades. Y ya si hablamos de los infinitos universos paralelos, apaga y vámonos. Una mente infinita es así. Pero hay personajes descendentes y personajes ascendentes, o descendientes y ascendientes, como queráis decirlo. Los habitantes de Abona sirven de muchas maneras a los descendientes del paraíso y a los ascendientes de los superuniversos, pero también viven existencias que son únicas en el universo central y tienen un significado relativo independientemente del paraíso o de los superuniversos, que no solo están los que ayudan a los descendientes y los ascendentes, sino que hay muchos otros que hacen muchas otras cosas que nos insiste el libro de Durantia, que a nosotros como ascendentes no nos importan. Con lo cual, ¿para qué nos van a poner la cabeza grande con cosas que no nos importan? A mí no me importaría que me pusiesen la cabeza grande, pero debe ser que ellos dicen, mira, no, ya con todo esto que os decimos tenéis suficiente. Así como la adoración de los hijos de fe en los mundos evolutivos, nosotros, sirve para satisfacción del amor del Padre Universal, del mismo modo, la exaltada adoración de las criaturas de Abona sacia los perfectos ideales de belleza y verdad divinas. A ver, el bien y el mal son dualidad y son propios de los niveles inferiores, muy alejados del espíritu, los del tiempo y del espacio. En el universo central de Abona no hay bien y mal. Hay lo que es, y lo que es bello y verdadero. Para nosotros sería bondad absoluta, pero es que allí no hay maldad. Con lo cual,
Allí no hay dualidad. Allí hay adoración y apreciación y exaltación de la verdad y la belleza divinas. Así como el hombre mortal trata por hacer la voluntad de Dios, nosotros, estos seres del universo central viven para gratificar los ideales de la Trinidad del paraíso. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, saber que nuestra voluntad en realidad es la de Dios y que cuando no lo es, estamos en la ilusión. Solo tenemos que aprender, y aquí estamos mayormente en la ilusión. Sin embargo, allí no. Allí su voluntad es la de Dios, y entonces viven para, siendo su voluntad la de Dios, gratificar los ideales de la Trinidad del paraíso. Es una exaltación, o sea, es un estado de éxtasis constante. En su naturaleza misma, ellos son la voluntad de Dios, afirma el libro de Urantia. El hombre se regocija en la bondad de Dios, nosotros en la bondad, porque nosotros pensamos que hay bondad y maldad, porque la maldad es la ilusión, no es que la haya, pero estamos en la dualidad ilusoria. Allí arriba no están en dualidad. Allí arriba hay belleza y gracia y verdad. El hombre se regocija en la voluntad de Dios. Los habitantes de Abona gozan de la divina belleza, mientras que ambos disfrutáis del ministerio de la libertad de la verdad viviente. Eso sí, el libre albedrío en todos los niveles. Los abonales tienen destinos optativos, tanto presentes como futuros, no revelados. No nos los van a contar. Igual no se lo cuentan casi a nadie. Tienen destinos optativos. No hay que ser ciudadano permanente de Abona siempre. Es lo que decía de que hay ciertas excepciones para liberarse de la ciudadanía permanente de Abona. Liberarse no en el sentido de que estés esclavizado, sino de que en tu libre albedrío pues te apetece hacer otras cosas. Mas existe una progresión de criaturas nativas que es peculiar al universo central. Fijaos, son maravillosos, pero progresan también. También progresan. Salvo el vacío, salvo el Padre Universal, manifestación del Yo Soy primigenio, y las deidades absolutas, personales y las impersonales. Salvo las deidades. De ahí para abajo, de espíritu infinito para abajo, todo el mundo progresa, aunque sea mínimamente. Mas existe una progresión de criaturas nativas que es peculiar al universo central. Hay una progresión que es la de allí, la del universo central, no tiene nada que ver con la nuestra. Nosotros somos muy cafres y tenemos que progresar mucho. Su progresión es muy diferente. Una progresión que no incluye ni el ascenso al paraíso ni la penetración en los superuniversos, ni descienden ni ascienden. Esta progresión a un estado más elevado en Abona puede sugerirse de la siguiente manera, y da 3 posibles progresiones, pero dentro de Abona no se van al paraíso ni descienden. Ellos son ciudadanos permanentes. ¿Cómo se progresa en Abona? De 3 formas. Una, progreso experiencial hacia afuera, desde el primer anillo, el más cercano a la isla, al sistema paraíso, a las 21 esferas sagradas, el más cercano a las esferas del espíritu, que son las más exteriores, primer anillo de Abona, de ahí para afuera, hasta el séptimo circuito. 2, progreso hacia adentro, desde el séptimo circuito hasta el primer circuito. Al revés, no tenemos ni idea de cómo se progresa, pero sí nos cuentan que se progresa yendo de los planetas del primer circuito al séptimo o del séptimo al primero. Y progreso intracircuitorio, progresión dentro de los mundos de un circuito dado, en vez de ir a circuitos cada vez más exteriores o a circuitos cada vez más interiores, en el mismo circuito, pues vas progresando en cada una de las esferas. Ya vimos cuántas esferas había en cada circuito. Según los circuitos son de perímetro más amplio, pues hay más esferas en ellos, lo cual es bastante lógico. En fin, hasta 1.000 millones, pues fijaos, en el primero 35 millones, en el segundo 70, en el tercero 100 y pico.
así, una distribución de progresión geométrica de 1000 millones entre 7. Además de los nativos de Abona, los habitantes del universo central incluyen numerosas clases de seres que son modelos originales para varias agrupaciones universales. Nos contará el libro de Urantia que dentro de los personajes descendientes y ascendientes se les conoce porque están en el plan y tienen una función dentro del plan. Entonces, pues se les conoce, hay asesores en todos los niveles, en todos los niveles en todos los niveles geouniversales y en todos los niveles de entorno de realidad. Hay asesores, directores, maestros de su tipo y para su tipo en toda la creación. Hay asesores, directores y maestros y, bueno, muchos más, ¿no? Pues, en fin, aquí en la Tierra hay asesores, directores y maestros también, en todas las cuestiones y en lo espiritual. Bien, pues los modelos originales de todas las funciones, de todas las agrupaciones funcionales del gran universo, que ha dicho solo 3, asesores, directores, maestros, imaginaos, el libro Urantia nos va a contar muchas más. De todas las agrupaciones funcionales, los modelos a seguir por todos ellos están en Abona. A los que tienen que parecerse para ser cada vez mejores. Los modelos originales están en Abona. Todos los seres en todos los universos se moldean según alguna orden de ser que es un modelo original y que vive en uno de los 1000 millones de mundos de Abona. Incluso los mortales del tiempo, nosotros, tienen sus objetivos e ideales de existencia de la criatura en los circuitos exteriores, el sexto y el séptimo, de estas esferas de modelo original en lo alto. Es decir, que si nosotros quisiésemos ser los mejores de nuestra función, la que sea, pues de la mía, divulgador, pues tendría que fijarme en cómo son los divulgadores de el universo central de Abona e intentar parecerme a ellos. Eso es lo que dice el libro. Luego existen esos seres que han alcanzado al Padre Universal y que tienen el derecho de ir y venir. Estos son los peregrinos del tiempo y del espacio que han llegado al paraíso. Estos somos nosotros, como nosotros, en todo el camino, hasta llegar al paraíso. Seres que han alcanzado al Padre Universal y que tienen el derecho de ir y venir. Estos ya no ascienden, ya han alcanzado al Padre, ya han ascendido y ahora pues pueden hacer lo que quieran. Pueden volver a empezar o pueden dedicarse en esta era universal a una función elevadísima. Son los del cuerpo de la finalidad. Y que están asignados aquí y allá en los universos en misiones de servicio especial. Y en cada mundo de Abona se encontrarán los candidatos para el logro. Los que físicamente se refiere desde el punto de vista de manifestación, desde planificación todo es mental, desde el punto de vista de manifestación, de los personajes, ese viaje hacia el centro del universo, hacia la isla eterna del paraíso. Han llegado al universo central de Abona, todavía no han llegado al paraíso, pero no han logrado aún ese desarrollo espiritual que les permitirá solicitar la residencia en el paraíso, porque en el universo central de Abona estaremos, en fin, en términos nuestros bastante tiempo, en términos del universo central de Abona, con bastante aprendizaje pendiente de realizar causal, simultáneo, pero causal. Ahí ya, sí, nosotros seremos conscientes del tiempo, pero de una forma muy diferente. El cono del tiempo ya está muy reducido ahí arriba. Una hueste de personalidades representan al espíritu infinito en los mundos de Abona. Espíritu infinito
De él descienden una orden inmensa de seres. Del Hijo Eterno también descienden muchos, no tantos. El Padre Universal también descienden órdenes de seres. Los ajustadores del pensamiento son fragmentos del Padre Universal. Y de la Trinidad del Paraíso, que tienen los hijos de la Trinidad. Pero los del Espíritu Infinito, por lo menos los que nos revelan a nosotros, son muy numerosos. Y dice, una hueste de personalidades representan el Espíritu Infinito en los mundos de Abona, seres de gracia y gloria que administran los detalles de los intrincados asuntos intelectuales y espirituales del universo central. Todos los niveles, todos los escenarios tienen su organización y su administración, aunque sea mínima, y sus funcionarios, que tienen diferentes funciones, pues estos administran los detalles de los intrincados asuntos intelectuales y espirituales del universo central. Son funcionarios. En estos mundos de perfección divina realizan la obra indígena para la conducta normal de esta vasta creación y además llevan a cabo las múltiples tareas de enseñanza, capacitación y ministerio para con el enorme número de criaturas ascendentes, nosotros algún día llegaremos allí, que han trepado a la gloria desde los oscuros mundos del espacio. Nosotros estamos aquí en los oscuros mundos del espacio. Algún día treparemos a la gloria y nos encontraremos con estos capacitadores, maestros y ministros. Existen numerosos grupos de seres nativos del sistema Paraíso Abona que no están en modo alguno asociados directamente con el plan de ascensión de logro de la perfección de la criatura. No tienen nada que ver con nosotros y no nos van a contar, por supuesto, nada de ellos porque ya con lo que nos concierne ya es suficiente. Por lo tanto, se les ha omitido de la clasificación de personalidades presentadas a las razas mortales. Se presentan aquí solo los grupos principales de seres sobrehumanos y aquellas órdenes directamente conectadas con vuestra experiencia de supervivencia. Lo va a hacer el libro de Urantia a continuación, más adelante. Nos va a contar qué agrupaciones funcionales hay por ahí ayudándonos en todo el recorrido, sistema local, constelación, universo local, sector menor, sector mayor, superuniverso, universo central de Abona. En todo el recorrido hay personajes ayudándonos. Eso nos van a decir los que nos van a ayudar, los otros no nos los cuentan. En Abona pulula la vida de seres inteligentes de todas las fases. Material morontial espiritual absonita, última coabsoluta y absoluta. Está todo mezclado allí, pero allí todos se ven. Nosotros aquí solo nos vemos a nosotros, los de los físico-materiales. Allí se ven todos. Se ven todos perfectamente. En Abona pulula la vida de seres inteligentes de todas las fases que allí buscan avanzar desde los circuitos más bajos hasta los más altos en sus esfuerzos por alcanzar niveles más elevados de comprensión de la divinidad y una apreciación más amplia de los significados supremos, los valores últimos y de la realidad absoluta. Significados supremos, el ser supremo será todo lo superuniversal llegado al punto máximo de evolución. Ser supremo se está formando con la evolución de todo lo superuniversal del tiempo y del espacio. Lo último es la evolución final de lo absonito y de la realidad absoluta, pues cuando ya pues llegamos a conocer a las deidades y entonces, bueno, pues, antes de la unificación final de nuevo en el yo soy, en ese vacío infinitamente potencial. Bien, pues aquí acaba este epígrafe 4, las criaturas del universo central, y dejamos nuestra siguiente sesión para ver el epígrafe 5, la vida en Abona. Otro interesantísimo, cada vez más detallado, cada vez penetrando más a lo específico. Pero esto será en otro momento y ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.